Ahorita me encuentro atravesando una de las calles íconos de acá de Cartagena. Esta calle es muy conocida por los adornos de cadeneta con los colores de la bandera de Colombia. Hace unos meses atrás miraba yo a través del Instagram fotos de Cartagena. Las miraba con mucha atención, con mucho detenimiento, y sabía de que algún día muy pronto iba a poder estar caminando por estas mismas calles. Y eso es lo que yo quisiera compartirles a ustedes, amigos viajeros, porque realmente en lo que tú te enfocas, en lo que te concentras, pues eso es lo que tú atraes. A donde viajes con la mente, tú podrás poner los pies ahí en ese lugar. ¡Que viva Colombia! Que viva Colombia, claro, que viva Colombia. Si tú logras... ¡Viva los cañones! Esa es la chispa de los colombianos. Y es eso. Y estamos ahora acá, en Cartagena nuevamente. Cartagena, Colombia. Esto es zona de embarque. Estoy buscando un barrio, una calle llamada El Callejón Angosto. Me dijeron que es por acá. El mapa también me indica que está por acá. Ah, justo ahí es, en la esquina. ¿Qué es lo mejor que sabe hacer un turista? Bueno, pues caminar, caminar y caminar para descubrir y conocer. Aquí está el Callejón Angosto, descubriendo las calles de Cartagena. Bueno, acabamos de recorrer el Callejón Angosto. Muy bello y muy típico, de verdad, de Cartagena de Indias. Aunque déjeme decirle que no hay lugar, no hay ningún rincón que no sea bello acá en Cartagena de Indias. Súper hermoso. Casi me caigo. Un dato muy importante que quería comentarles es, por ejemplo, si ustedes llegan a otra ciudad, ustedes saben que es recomendable siempre tener un chip de celular que los abastezca a ustedes en términos de minutos de llamadas y datos de internet, ¿cierto? Acá hay algunos operadores conocidos como Tigo y Claro también. Ustedes compran su chip solamente por 5.000 pesos. 5.000 pesos y lo pueden recargar para toda una semana. 5.000 pesos te cuesta el chip, ¿sí? Que te da la posibilidad de poder estar comunicado, al menos acá en la ciudad, con la telefonía en Cartagena, todo Colombia. Y con 10.000 pesos tienes ilimitado para toda una semana. Es muy bueno. Miren, acá por ejemplo hay un módulo de Tigo donde acá está el módulo de Tigo, hace la recarga y eso es muy bueno, muy importante. ¿Qué pasó aquí en la Bogotá? A ver acá. Qué lindo. Yo recuerdo haber escuchado una vez en mi vida a una amiga que me dijo que las palomas eran feas. Yo le dije, fea eres tú. En la ciudad donde yo vengo ya cualquier señora o cualquier señor ya se me hubiera acercado a decirle, hey chico, ¿por qué le das comida a las palomas? Está prohibido, no le debe comer. No es por halagar acá a la gente de acá y menospreciar la gente de otro lado, pero yo no entiendo por qué prohibir alimentar a estos animales tan bellos. Estos carritos que ven acá, una especie moderna del troncomóvil en los Picapiedras, sí que se acuerdan de los Picapiedras. Lo que me sorprendió al caminar por esta calle de Getsemaní, es muy común de repente ver personas indigentes, bueno, que realmente necesitan un apoyo de los demás, del prójimo. Él tenía un letrero ayer y lamentablemente ya no está, pero él es un indigente acá en Cartagena. La gente viene y le deja acá justo en su camita, le deja alimentos. La verdad que sí, es insólito. Hermosos esos sándwiches, miren. Ellos son los maestros del hambre. Los maestros del hambre. Hermoso este lugar, esta plaza, la Plaza Trinidad. Bellísima, bellísima la plaza. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama esto, por favor? Arepa de queso. Arepa de queso, ¿me puedes vender una? ¿Cuánto están? A 3.000.
3.000 pesos. Ok, a ver, vamos a ver. A ver, voy a comprar una que está acá. A ver, estas son las arepas, ¿me dijiste? ¿Me puedes repetir? Arepas de queso. De verdad que se ven bien pintorescas y de verdad que nunca hay pierde con las arepas. Bueno, ahora sí, con su permiso, voy a comer. Amigos, a menudo en las series de la televisión colombiana he escuchado siempre la palabra llave. Es una jerga o un modismo que usan acá los colombianos. ¿Sí? Los costeños. Y yo siempre he tenido la curiosidad de saber por qué razón dicen llave, ¿cierto? Para eso tengo acá a un amigo, un señor. La palabra llave significa un modismo que tenemos nosotros para expresar un sentimiento hacia una persona como un gran amigo. Más tarde ese amigo puede, en ocasiones, puede ayudarnos. Es como que la llave que abre el candado de oportunidades. Exactamente. De oportunidades. Ambos se pueden dar la mano, ambos se pueden apoyar, Yo creo ¿cierto? que el origen de llave, el candado y la llave. La llave es el amigo del candado. Ah, ok. Es la que abre. El modismo es mi llave. Oh, qué interesante, qué interesante. Bueno, pues amigos, se acaba de ganar una llave. Muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Antonio. Antonio, Quique, Enrique Benavides de Zona de Embarque. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. Un saludo al canal Zona de Embarque. Estoy en el barrio de Getsemaní. Bueno, acá conociendo por las calles de Cartagena. Me he venido a hospedar al barrio de Getsemaní. Quiero mostrarles lo bello que es el barrio. Todo pintoresco, con los adornos ahí, todo muy fachoso, muy bonito. Miren lo pintoresco que es. Los voy a invitar a pasar para que conozcan la habitación. Esta es la habitación. Tengo acá la cama, una cama súper cómoda. Tengo acá el aire acondicionado, control para el aire acondicionado. Una hermosa pintura, un hermoso cuadro acá de Cartagena. El closet espacioso, muy bonito, con varios compartimentos. Este es se podría ser una habitación tipo apartamento personal para 2 personas. Pequeño escritorio, un espejo, una nevera para poder traer los tragos. Las gaseosas, los refrescos. Está vacía, por ahora. Este es el baño, un hermoso baño. Y su ducha, el tapete, lavadero, el inodoro, los servicios de aseo. En fin, es una bonita habitación privada, particular, con puerta para la calle. Sí, y ahorita la prueba del colchón. Quiero compartir con ustedes cómo es una noche de rumba acá en el barrio de Getsemaní. Quiero compartir con ustedes cómo se divierten, de verdad. Porque realmente la vida es una. Y como la vida es una, está hecha para divertirse, para disfrutar. A ver, acompáñenme para poder mostrarles cómo se divierten aquí en Getsemaní. Me encuentro aquí en la Plaza Trinidad. En la Plaza Trinidad lo que más me llamó la atención fue este carrito de comida que vende degranado de carne. De verdad, bueno, se llama degranado. Obsérvenlo por ustedes mismos. Acabo de comprar un plato de 13.000 barritas, de 13.000 pesos colombianos. De verdad que es súper delicioso. Si ustedes van a estar acá en Plaza Trinidad, de verdad les recomiendo que vengan acá a este puesto. Muy bueno, muy bueno. Los muchachos de verdad que se esmeran. De verdad que se esmeran los muchachos cocinando. Preparan muy rico. Miren amigos lo que tengo en mis manos. Eso es lo que me toca comer. Un degranado de una combinación de todas las carnes. De verdad se ve súper delicioso aquí en la Plaza La Trinidad en Getsemaní, el barrio de Getsemaní en Cartagena de Indias. Para todos ustedes, nuestros amigos viajeros de Zona de Embarque.